Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Aquí comenzamos una nueva edición del Embudo, ya en este tramo final del 2019, que tiene, por supuesto, muchas particularidades para analizar y para observar, porque verdaderamente estamos teniendo un fin de año consecuente en sus accionares con lo que ha sido también un año muy intenso en materia política en la Argentina. Sin ir más lejos, ha sido un año electoral, se han renovado las autoridades nacionales y provinciales, pero la llegada del nuevo año y la finalización del que todavía tenemos en curso nos muestran determinadas cuestiones que bien vale la pena analizar o por lo menos focalizar en cuanto a lo que ha sido en las últimas horas no solo la aprobación a nivel nacional de la Ley de Emergencia Solidaria y Recuperación Productiva, ese es el título de la ley que todavía sigue generando alguna controversia, polémica ciertamente, porque hay una mirada, la mirada del gobierno, que dice es una ley para que aquellos sectores más pudientes puedan transferir parte de su riqueza a través de los impuestos para los sectores más vulnerables de la Argentina, aquellos que la vienen pasando verdaderamente mal. Eso es cierto. La contemplación de lo que uno observa de la instrumentación de la ley es sacarle a los sectores, no digo ricos de la Argentina, no, clase media alta, sectores productivos, en definitiva, los sectores que no votaron a Alberto Fernández. Ese sector de la población de nuestro país es la que va a destinar parte de sus ingresos, de sus recursos, para sostener seguramente aquel sector efectivamente más vulnerable de nuestro país, pero que ha sido mayoritariamente el votante del actual oficialismo, que le permitió ganar las elecciones por una diferencia de cerca de 2 millones de votos a nivel nacional, concentrados esos votos en su gran mayoría en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, lo cual explica la orientación de la determinación del gobierno de Alberto Fernández, que ha terminado de definirlo, lo ha hecho en una entrevista en las últimas horas, como si ordenar la economía es hacer un ajuste, estamos haciendo un ajuste. Efectivamente, es un ajuste el que está haciendo el gobierno de Alberto Fernández, porque implica 2 puntos del PBI, nada más ni nada menos, que calculado en dólares, a un dólar de 63 pesos, estamos hablando prácticamente de una retracción del gasto en 6.000 millones de dólares. 6.000 millones de dólares. La decisión del gobierno nacional tiene varias aristas. La primera es la que recién les comentábamos, una de ellas tiene que ver claramente con la decisión también de enviar una señal a los mercados externos, a los acreedores externos, llámese bonistas privados y Fondo Monetario Internacional, diciéndole, mire que estamos haciendo el esfuerzo máximo para pagarles a ustedes, sin desproteger a los sectores más vulnerables de la economía, pero estamos tratando de recaudar mucho más dinero para comprometernos a pagar nuestra deuda mientras negociamos una diferenciación en la fecha de los vencimientos, es decir, un diferimiento en los vencimientos, que eso ya algo se ha dado a través de un decreto de necesidad de urgencia, donde se reperfilaron los vencimientos de los bonos de las LETES, de los vencimientos de las LETES, a el 31 de agosto. Esto va a ser la variante que se va a observar en los próximos días como una constante, es decir, tratar de ir modificando los vencimientos más acuciantes. Mientras no se puedan hacer, porque de hecho en los próximos días hay un vencimiento importante de bonos emitidos bajo jurisdicción nacional y también extranjera, que ya el ministro de Economía, Martín Guzmán, adelantó que se va a pagar, y eso ha provocado lo que ustedes han observado también en las últimas jornadas, que es un mejoramiento en los niveles del riesgo país, todavía a niveles estratosféricos y que nos deja fuera de los mercados internacionales, pero que ha bajado fuertemente de aquella barrera que superó de los 2.000 puntos a los 1.800 puntos. Lo mismo sucede con el crecimiento de la cotización de los bonos argentinos y de las acciones argentinas en el exterior, como consecuencia de esta mirada que tienen los mercados sobre una Argentina dispuesta a hacer un fuerte ajuste para poder pagar los compromisos externos mientras negocia justamente diferir esos vencimientos para estar más holgado en los primeros años de Alberto Fernández. Esto es básicamente lo que ha sucedido. La gran diferencia es, y esto también fue motivo de polémica en las últimas horas, a ver, ¿el peronismo está haciendo ajustes? Sí, el peronismo está haciendo un fuerte ajuste. Un fuerte ajuste llamado Ley de Solidaridad. ¿Por qué? Porque lo presenta como sacarle a los que más tienen para darle a los que menos tienen en la Argentina. ¿Pero es un fuerte ajuste? Sí, es un fuerte ajuste. ¿Cuál es la gran diferencia
entre esta decisión del gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner, que no ha provocado ningún tipo de reacción social en las calles, a lo que podría llegar a haber sucedido si efectivamente eso lo hacía el gobierno de Mauricio Macri. El gobierno de Macri, digamos, quizás no hubiera podido soportar en las calles la presión de tener que tomar tamaña determinación de aumento de impuestos, de recorte de gastos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la gran diferencia? Que el electorado de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner no se ve afectado por la determinación, sino se ve favorecido. En cambio, cuando Macri tomó determinaciones de ajuste, por lo general lo hizo sobre el lomo de la clase media, que es la que le había terminado de dar el voto para que pudiese ser presidente en el 2015. Esa es la gran diferencia entre una situación de ahora y lo que efectivamente le quitó respaldo popular, respaldo en las urnas y acompañamiento al gobierno de Mauricio Macri. Macri, cuando tuvo que hacer el ajuste, cuando tuvo que tomar decisiones antipáticas, lo hizo sobre la clase media, que es mayoritariamente la que lo había votado en el 2015 y que le ratificó su confianza en el 2017. En cambio, Alberto Fernández no ajusta sobre los que lo votaron, sino ajusta sobre los que no lo votaron, que es la clase media alta, el sector productivo, en que mayormente, si uno ve el mapa electoral de la Argentina, observa que en esos ámbitos, en esos sectores, efectivamente es donde más votos sacó Macri y menos sacó la fórmula Fernández-Fernández. Dicho esto, nos trasladamos a la provincia de Buenos Aires, tema también de estas últimas horas controversial, la decisión de avanzar en el gobierno de Axel Kicillof, también en una ley impositiva, en una nueva ley impositiva que modifica los impuestos con esta misma lógica de presentación. Hay que decir algo, a ningún gobierno se le ocurre bajar impuestos para recaudar más, es decir, bueno, bajo impuestos, quito presión impositiva, recaudo más a través de el consumo, la producción y demás, y entonces termino cumplimentando el dinero que necesito para hacer frente a los gastos acuciantes. No, todos deciden apuntar a un incremento de los impuestos, a un incremento de los tributos. Lo hace el gobierno nacional, lo hace el gobierno de la provincia de Buenos Aires, más allá de la explicación de que en realidad la gran mayoría, el más del 80% de los bonaerenses no van a pagar más de 3.500 pesos en el año, que además lo van a poder hacer de manera prorrateada, es decir, no todo de golpe, solo un pequeño sector de tenedores de grandes extensiones de campo, más de 3.000 hectáreas, efectivamente van a pagar un tributo que podría alcanzar hasta el 75%. El tema estaba bastante charlado y trabado, digamos, en la legislatura, porque en el medio de eso había negociaciones incluso que la oposición pedía para ocupar cargos que le corresponden a la oposición en distintos organismos provinciales. Estaba allí discutida la situación, pero el principio o el principio rector de todas estas cuestiones es: vayamos a los sectores, entre comillas, supuestamente más pudientes, sin quizá observar que esos sectores también empiecen a mermar en su producción como consecuencia de la mayor presión tributaria. Pero no está visto de esta manera, evidentemente son los que tienen la responsabilidad de generar los tributos, especialistas en la materia, y considerarán que efectivamente eso va a ser proclive a poder recaudar más rápidamente para afrontar una serie de gastos que tiene el Estado provincial y el Estado nacional, pero el Estado provincial en este caso, sobre todo con vencimientos de deuda. La otra gran cuestión de la polémica es qué pasa con el gasto político, porque nadie habla de eso, es decir, todos hablan de subir los impuestos, nadie de bajarlos, pero no se toca el tema del gasto político. Alguno dirá por allí, no es significativo en el Producto Bruto ni de la Nación, ni de la provincia, ni de los municipios no se calcula el Producto Bruto, pero básicamente no parece ser central, pero me parece que en este momento en la Argentina sí quizá se convierta en una gestualidad importante, es decir, le pedimos esfuerzos a todos, el esfuerzo no lo hace la clase dirigente política, que no se toca sus salarios, que no se toca sus dietas, que no se toca absolutamente nada. Miren, en una Argentina donde se ha discutido mucho a lo largo de los años dónde está la oligarquía, cuál es la oligarquía, recuerden el conflicto con el campo, que se planteaba allá por el 2008 como la lucha contra la oligarquía agrícola ganadera de la Argentina y demás. Uno si hace un análisis un poco más exhaustivo y parte de la definición de lo que representa oligarquía, es decir, aquellos sectores que mantienen a lo largo de los años sus privilegios, podría hoy claramente decir que la oligarquía o la nueva oligarquía en la Argentina tiene dos
dos ejes centrales o dos sectores muy bien determinados. Por un lado, la clase política, claramente la que sigue manteniendo sus privilegios, y podría también incluirse allí a el sector del Poder Judicial, que también ve cómo pasan las normas, las decisiones, se cobran impuestos y no los alcanza en ninguna de esas situaciones. Prácticamente es otra de los sectores de la Argentina que podría considerarse de esa manera. Atrás ha quedado aquella vieja idea de la oligarquía agrícola ganadera, de los sectores más pudientes de la Argentina que mantenían sus privilegios. No, hoy los privilegios inalterables en la sociedad de nuestro país, en la sociedad moderna de nuestro país, están concentrados en la clase dirigente política, básicamente, y en algún sector también del Poder Judicial, que por ejemplo tiene excepciones, como por ejemplo el no pago del impuesto a las ganancias, algo que no se ha alterado, sí se ha modificado para los nuevos integrantes del Poder Judicial, pero no para los anteriores. Dicho esto, vamos a hacer una pausa y después nos vamos a meter en la información de lo que tiene que ver con el orden comunal, porque Kicillof se reunió con los intendentes días atrás, porque ha habido, como les adelantamos en el último programa, cambios en el gabinete de la Municipalidad de San Miguel, que los hemos detallado en el programa anterior, pero hoy vamos a dar alguna referencia más y algunos datos de lo que está pasando en la política de esta región. Ya venimos. Se complace en auspiciar el presente programa Ospaga, la obra social de aguas gaseosas con enorme vocación de servicio, brindando cobertura médica de excelencia para todas las familias de sus trabajadores a través de Galeno. Mayor información 4610-9200. Mitremat, más de 45 años de atención al público y gremio, avalan nuestra honestidad y prestigio. Puertas, ventanas, portones y mucho más. Ahora Mitremat incorporó las mejores marcas para construcción en seco a través de Centrosec SRL. Todo lo que necesite para su casa, negocio, country, departamento, adaptándose a todo tipo de construcción, estándar y a medida. Avenida Mitre 2320, San Miguel. Teléfono 4664-9706. Hydrodynamic. Direcciones hidráulicas. Ciencia al servicio del movimiento. Reparación de automóviles, micros, camiones y 4x4. Contamos con personal especializado para reparación y recambio de cremalleras, cajas, bombas de dirección y mangueras hidráulicas de todos los modelos. Hydrodynamic, precisión y seguridad en su dirección, con garantía escrita por 6 meses. Hydrodynamic, direcciones hidráulicas, mano de obra 100% argentina. Citropaz, líder en sistemas térmicos y baterías del automotor. Distribuidor oficial Willard, Magneti Marelli, Moura y Baterías Máxima. Las mejores marcas al mejor precio. Control e instalación sin cargo. Radiadores, condensadores, electros. Y como novedad, incorporamos toda la línea de inyección electrónica. 40 años de trayectoria avalan nuestro servicio. Avenida Balbín 231, San Miguel. 4-664-2953. www.citropaz.com.ar. Bueno, uno de los temas que también es noticia en las últimas horas tiene que ver con la decisión del gobernador de la provincia de Buenos Aires, en medio del debate sobre esta nueva ley impositiva, de reunirse con los intendentes del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, que hoy
son mayoría, a diferencia de lo que sucedió, por ejemplo, durante el tiempo del gobierno de Cambiemos, donde había logrado conquistar varias municipalidades. Si uno observa el conurbano bonaerense, en el mapa del conurbano bonaerense, se encuentra con que en realidad han habido cambios, ha habido modificaciones de intendentes, pero no tanto de signo político ni de color político, han sido las excepciones en este caso. En el caso de la primera sección electoral, el cambio se dio en Pilar, donde se modificó el intendente y además el color político del distrito. Gobernaba Nicolás Ducoté, ahora lo gobierna Federico de Achával, Federico Achával, que es del Frente de Todos. Otro cambio que hubo en el orden de la primera sección electoral fue en General Rodríguez, donde gobernaba Cambiemos con Darío Cubari, ahora gobierna el peronismo con Mauro García. Pero después en el resto de las comunas no hubo cambio de signo político. El 3 de febrero continúa Diego Valenzuela. En Morón sí también hubo cambio de signo político. No me quiero olvidar de Morón, porque gobernaba Cambiemos y ahora gobierna el justicialismo, o por lo menos el justicialismo no estaría bien definirlo así, porque Lucas Gui no es alguien que proviene del peronismo, está vinculado a Martín Sabatella, cuyo origen militante es el Partido Comunista, después se incorporó al Frente de Todos, o primero al Frente para la Victoria, después al Frente de Todos. Después en la tercera sección electoral, Quilmes ha tenido cambio de color político y nada más. Es decir, no ha habido una enorme modificación como se presagiaba después de las elecciones primarias. En las generales terminó siendo muy distinto, o por lo menos diferente, a lo que efectivamente sucedió o se presagiaba que podía llegar a suceder después de las elecciones de agosto. Dicho esto, Kicillof se reunió con los intendentes del Frente de Todos, les pidió seguir trabajando, digamos, muy cerca, en conjunto. Los intendentes siguen observando cuál es el rol que ellos van a tener en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ya empiezan a tener más que claro que efectivamente no va a ser preponderante su presencia allí, como quizás sí la hayan encontrado en parte en el gobierno de Alberto Fernández, sobre todo en el Ministerio de Obras Públicas, que tiene a su cargo Gabriel Catopodis, y que ha tenido, por ejemplo, la decisión de nombrar a un ex intendente, a Gustavo Arrieta de Cañuelas, como titular de Vialidad Nacional. Finalmente Mariano Cascallares, el intendente de Almirante Brown, que iba a asumir como virtual viceministro de Gabriel Catopodis, tomó la determinación de no hacerlo. Así hubo una interna que se produjo con los sectores de la Cámpora. Es interesante observar lo que sucede también en este sentido con el accionar de la Cámpora en muchos ministerios y en las segundas líneas de los ministerios, donde hay peticiones concretas de ocupar esos lugares y se van obteniendo esos sitios, lo cual también provoca una retracción de los sectores vinculados al peronismo más clásico, que son así llamados, por ejemplo, de alguna manera, la gran mayoría de los intendentes del Gran Buenos Aires o del conurbano, a excepción de Mayra Mendoza, intendente de Quilmes, y de algún otro jefe comunal, como el caso de Juan Ustarroz, intendente de Mercedes, que efectivamente forma parte de esa agrupación política. Dos cuestiones vinculadas al Partido Justicialista. Retomó la conducción del mismo, la presidencia del mismo Gustavo Menéndez, el intendente de Merlo, tal cual se había estipulado y acordado en su momento con Fernando Grey, es decir, iba a ser una presidencia rotativa, un año Gustavo Menéndez, un año Fernando Grey, le toca este turno a Gustavo Menéndez. Algo similar finalmente terminó sucediendo en San Miguel, donde si bien hubo más tensión para llegar a ese entendimiento, el lunes de la semana pasada Juan José Castro se convirtió en el presidente del Partido Justicialista de San Miguel, secundado por Mario Guarnieri. Así ha quedado conformado entonces el nuevo esquema del Partido Justicialista de San Miguel, un distrito donde, como adelantamos en la ocasión anterior, produjo cambios en su gabinete, los explicó Jaime Méndez, cuál es la intención. La jefatura de Manuel de la Torre, la jefatura de gabinete de Manuel de la Torre, arma un nuevo esquema en el reparto del poder. La llegada de Cristian Méndez a la Secretaría de Gobierno, hecho que en la práctica venía teniendo mucha labor muy similar a ello. Efectivamente allí Cristian Méndez ocupa la Secretaría de Gobierno. La llegada al gabinete de quien hasta el 10 de diciembre fue concejal, Ángeles Liconza, que va a ocupar un lugar importante en el área de desarrollo social, va a ser la titular de desarrollo social. La llegada también de la diputada provincial mandato cumplido, María José Tedeschi, también a un área importante como secretaria municipal, digamos, es otro de los datos relevantes de esta modificación que ha instrumentado. La continuidad por ahora en el Consejo Deliberante de Pablo de la Torre, hasta el 10 de diciembre
secretario de Salud y también de Niñez y Primera Infancia. Todavía no va a pedir licencia en el Consejo Deliberante. El cargo de secretario de Salud quedó para el doctor Lambert, con lo cual, digamos, eso también habrá que observarlo de cerca. En principio va a pedir en algún momento licencia al Consejo Deliberante Pablo de la Torre para ocupar una secretaría que estará pura y exclusivamente destinada a uno de los ejes centrales que ha sido parte del gobierno primero de la Torre y ahora de Jaime Méndez, que es el área de la niñez y la primera infancia. Estos han sido básicamente los cambios más relevantes en el municipio de San Miguel. En José C. Paz también ha habido cambios, como consecuencia, por ejemplo, de la llegada de José Pérez a la legislatura de la provincia de Buenos Aires, es diputado provincial. Ese lugar, la Secretaría de Gobierno, ha sido ocupada por su hermano, por Claudio Pérez en principio. Sí, los cambios más notorios en la administración de Mario Isi, que promete por estas horas algún tipo de novedad al respecto con relación al Ejecutivo Municipal. Hacemos una pausa más y ya cerramos. Bueno, estamos en el tramo final de este programa, estamos también transitando las últimas horas del 2019. Como le decíamos, un año intenso, con mucha información, muy movido ciertamente, con elecciones en agosto, elecciones en octubre, la definición del cambio de color político en la Argentina, una decisión fuerte en materia económica del presidente Alberto Fernández, la presencia, como vemos en imágenes, de Diego Maradona en la Casa Rosada, como también simbología de estos tiempos, de estas modificaciones de tiempo. Algunos dicen, mientras nos muestran a Maradona en el balcón, se siguen produciendo fuertes ajustes y además nombramientos ciertamente polémicos con algunos personajes que habían sido muy criticados a lo largo del kirchnerismo y que ahora vuelven a tener roles importantes. Aquí queda claro que el peso central de la figura de Cristina está ubicado en áreas muy sensibles. La AFI, inteligencia, la justicia, más allá de que la titular del Ministerio de Justicia sea Marcela Lozardo, hay que observar quién es el segundo de Marcela Lozardo. Hablo de Juan Martín Mena, ex número 2 de la AFI, en los tiempos de Cristina, cuando el titular era Parrilli, Oscar Parrilli. Es decir, son movimientos centrales. Y también a seguir muy de cerca un tema que en la Argentina pareció quedar en segundo plano, no porque haya perdido importancia, sino porque la economía se terminó devorando las mayores preocupaciones de la gente, que es la seguridad. La seguridad nunca ha sido resuelta en nuestro país, todo lo contrario. A medida que fue pasando el tiempo, la situación de inseguridad fue empeorando, tanto a nivel nacional como también en el caso de la provincia de Buenos Aires. Y empiezan a haber algunas definiciones de la ministra de Seguridad Nacional ciertamente preocupantes, no sorprendentes, porque en realidad, cuando uno observa cuál es la orientación ideológica de quienes tienen la responsabilidad, primero, de la conducción de la inteligencia en la Argentina y del Ministerio de Seguridad, no se sorprenden por algunas determinaciones y expresiones, lo que no dejan de ser, al menos para algún criterio, preocupantes sobre cómo abordar un tema tan sensible para los argentinos, que es la cuestión de la seguridad. Tema, repito, no resuelto, quizá no tan expuesto en el último tiempo del gobierno de Macri como consecuencia de la alteración en el orden de las preocupaciones cotidianas, que era la economía, o es la economía porque lo sigue siendo, la pérdida de empleo, la inflación, la baja del poder adquisitivo, los salarios, etcétera, etcétera. Pero la inseguridad nunca dejó de ser un tema central y preponderante, que ahora tiene un viraje de 180 grados en la concepción y en la mirada de cómo abordar esos temas, al menos en el orden nacional. Sergio Berni, en la provincia de Buenos Aires, tiene quizá otra mirada, o al menos es lo que se interpreta en el arranque del gobierno de Axel Kicillof. Gracias por habernos acompañado. Dios mediante, nos reencontramos con ustedes en cualquier momento a través de esta vía, de este canal, y por supuesto desearles un muy feliz inicio del 2020. Gracias como siempre por acompañarnos. Y además contarles que, como habitualmente le decimos, nos pueden también seguir en nuestro sitio de internet, elembudo.tv. Gracias, hasta entonces.